Jesús, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si le dije 4:1, oh no, perdón, no es. Si es el capítulo 4, pero verso 32. Déjame corregir aquí. Sáltese al verso 32. Ya. Vamos del 31. Descendió Jesús a Capernaum, de ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Diga conmigo, era con autoridad. Diga conmigo, era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tiene un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Esas son palabras de los demonios, no de los hermanitos. Los demonios detectaron rápidamente quién era Jesucristo. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole a la persona en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Jesús enseñaba, y aún su enseñanza, la Biblia dice que estaba cargada de autoridad. En otro evangelio dice, y hace una comparación, dice: él predicaba con autoridad, la cual no lo hacían los fariseos. O sea, el evangelio los evangelios nos evidencia que no todos predican con autoridad un mensaje del Señor o la palabra del Señor. Hay unos que lo hacen con autoridad, otros lo hacen sin autoridad. Amén. Pero Jesús nos muestra qué mensajes son los que tienen resultado. Y son mensajes que están cargados de autoridad. Él estaba predicando, dice la Biblia, y en medio de su mensaje, una persona que tenía un demonio empieza a manifestarse. Lo tenía mudo desde muy pequeño, no podía hablar. Y Jesús dijo que hay un demonio. Este demonio le dice: no nos atormentes. Imagínate, diga conmigo, la palabra atormenta a los demonios. Y dile que a tuyo: cerciórate que sean los demonios y no tú el atormentado. La palabra atormenta a los demonios. Mientras él enseñaba, los demonios saltan y le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Nos vas a destruir? Y Jesús le dijo: cállate. Y el demonio se fue. Pero la gente se maravillaba y se preguntaban: ¿con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Entendamos que Jesús tenía la gran misión de salvar al mundo, de liberar una humanidad de la influencia de Satanás y de la influencia de demonios. Sabemos que hay una influencia satánica sobre el mundo. Hay una influencia satánica sobre las naciones, sobre nuestra nación, sobre nuestras ciudades. Jesús estaba consciente cuando vino a la tierra. Tenía que bregar y recuperar todo lo que Satanás le había robado a Adán. Interesante, y eso aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, o el cielo, no se quedó conforme con lo que Satanás había robado, sino que llegó a recuperarlo. Y le animo a que usted no se conforme con los años que Satanás le ha robado y usted corra a recuperarlo. Pocos amenes. Sabemos que hay un mundo esclavo y que aún muchos creyentes no se le ha sido revelado su carta de libertad y están bajo un yugo. No solamente el mundo está esclavo, sino muchos creyentes están bajo un yugo. No pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden establecerse, no pueden prosperar y no pueden alcanzar la vida abundante que Cristo ofrece, que Jesús ofrece. Hay muchos creyentes que pueden pasar años y no avanzan dentro de la iglesia.
Pueden pasar años y no conquistan. Pueden pasar años en una iglesia con una Biblia y no progresan. No alcanza la vida abundante que Jesús ofrece. Jesús enseñaba con autoridad. Sus mensajes estaban cargados de poder, a tal punto que su mensaje traía libertad. Diga conmigo, el mensaje del Señor trae libertad. Ese muchacho fue libre con un mensaje del Señor, pero con un mensaje cargado de autoridad. Cerciorémonos que nuestros mensajes estén cargados de autoridad, estén cargados de poder, tal punto que nuestros oidores reaccionen a un mensaje como este, o que el mismo infierno reaccione con un mensaje como este. Amén o no amén. Desde que empezamos a orar fuertemente, al menos yo no he dejado de orar por mi nación y espero que usted tampoco. Pero es que empezamos a orar fuertemente, Satanás se movió sacudiendo el avispero, molestando a uno, molestando a otro. Es interesante que el domingo que fuimos para el campamento, llega a mis oídos una buena noticia. Se subieron unos ladrones al bus donde nuestros jóvenes iban para el campamento. El reporte era que empezaron a asaltar, empezaron a robar. Este domingo, ¿qué pasó? Se subieron a robar y hasta que el ladrón llegó a uno de nuestros muchachos a pedirle dinero, y estos muchachos le dice: yo no te voy a dar plata, pero lo que tengo te voy a dar. Y dice que empezó a orarle, empezó a predicarle. Se sumaron otras personas a orar y a predicar, a tal punto que dicen que uno de los ladrones empezó a llorar, a quebrarse. A fin de cuentas no terminaron de asaltar el bus, se tuvieron que bajar. La gente muy agradecida. Y yo decía: gloria al Señor, es que eso debe de pasar, eso debe de suceder. El mensaje trae poder, el mensaje trae liberación, y ante el mensaje hombres malos y perversos también se doblegan. Amén. Y es interesante que fue a mano de jóvenes. Dios usó a jóvenes. Gracias a Dios no estuve ahí. Mejor que no estuve ahí. ¿Por qué? Porque capaz dirían: es que es el pastor. No, fueron muchachos domingueros capaz, pero le creyeron al Señor ese día y esta gente quedó turbada. Amén. Resulta que esta misma autoridad está disponible para los que creen y los que quieren. Voy a repetir: esta misma autoridad que manejaba Jesucristo está disponible para los que creen y los que quieren. No nos olvidemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo principado. Así que si queremos ver la victoria, debemos de caminar, empezar a caminar en esa autoridad. Mi tema de hoy es: nos dio autoridad. Diga conmigo: nos dio autoridad. Diga conmigo: nos dio autoridad. Marcos 3:13. Marcos 3:13. En la tierra confunden autoridad con la personalidad de valga la redundancia, de la persona o del individuo. Creen que si una persona es muy enérgica, es que tiene autoridad. O si siempre acostumbra a alzar su tono, es que tiene autoridad. O porque grita, tiene autoridad. Y la autoridad no es así. La autoridad no es así. Usted puede ser una persona muy pasiva, pero con autoridad. Capaz no puede ser muy efusiva como otros, pero tiene autoridad. Y esta autoridad se desarrolla. Diga conmigo: se desarrolla. Usted puede desarrollar autoridad. Usted puede ejercer autoridad en casa si usted es padre o madre. Y la autoridad no se ejerce porque le vivo gritando a mis hijos o le vivo alzando la voz a mis hijos, sino que ellos verán la autoridad cuando yo soy firme en lo que digo, y empezarán a respetar la autoridad.
Cuando vean la firmeza en lo que yo hablo. Si digo no, yo me gano su respeto cuando me empiezan a ver que yo estoy firme en lo que yo dije. Pero si yo siempre comienzo a claudicar, cuando digo no, termino diciendo sí, o cuando digo sí, termino diciendo no, no me van a respetar. No me van a respetar. Si hay algo que tiene el Señor, y es que es firme en su palabra. Su palabra tiene tanto poder y Él es tan fiel a su palabra que Él no puede negarse. Él no puede negarse. Dice la Biblia que Él no se arrepiente ni tampoco miente. Lo que Él dice se hace. Diga conmigo, lo que Él dice se hace. Esa es la garantía de yo proclamar su palabra, o de la autoridad que a mí me ha sido dada. ¿Por qué? Porque quien me dio la autoridad es aquel que cumple lo que habla. Y donde Satanás sabe que lo que él dice se ejecuta, el ser humano que duda, es el creyente que duda. Pero la palabra dice que lo que él habla se hace. Lo que yo digo se hace. No vuelve la palabra a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero en la tierra. Esa es la palabra de mi Señor. Es usted muchas veces que duda. Somos nosotros los que dudamos de lo que Él dice. Pero ante Satanás y ante el infierno, una palabra de Él pesa demasiado. Pero cuando nosotros como creyentes la decimos sin fe, Satanás no la respeta. Porque ven el creyente que proclama la misma palabra de Dios, pero que al proclamarla no termina creyendo en lo que proclama, sino que la proclamamos como que fuera un amuleto. Ah, bueno, que si yo digo esto, el demonio se va a ir. No. Usted debe terminar creyendo lo que usted proclama. Y cuando ellos vean la fe en lo que usted proclama, entonces temen. Pero si no hay la fe en lo que yo proclamo, se quedan ahí. Se nos burlan. Porque ellos saben quién es Dios. Ellos conocen su veracidad en cuanto a alguna declaración de una palabra. Satanás sabe que una palabra le cambió todo su desastre a Satanás. Satanás sabe que cuando Dios dijo sea la luz, las tinieblas se disiparon. Satanás sabe que cuando Jesús hablaba y decía sal fuera, tenían que salir. Satanás sabe que cuando Jesús se paraba en una barca y que le decía a la tormenta calla y enmudece, se tenía que enmudecer. Ellos saben la calidad y el peso de su palabra. La pregunta es, ¿creemos la palabra nosotros? Porque si decimos que Él nos dio autoridad, ¿por qué no la ejercemos frente a las huestes de maldad? ¿Será que dudamos? ¿Será que no caminamos en fe? ¿Será que no caminamos creyendo en lo que Dios ha dicho? Amén o no amén. Ahora miren lo que pasa en Marcos 3:13. Jesús después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Diga conmigo, a los que Él quiso. Y vinieron a Él. Vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Diga conmigo, echar fuera demonios. Dile que a tuyo, ¿cuándo has echado fuera un demonio? Tienes que echar fuera demonios. Los discípulos no se imaginaban que en ese día iba a haber una impartición de Jesús hacia ellos. Vamos a repetir esta línea. Los discípulos no se imaginaban que en ese día iba a haber una impartición de Jesús hacia ellos. Lo interesante de esto es que ellos terminan obedeciendo a un llamado del Señor. Dice que Jesús estaba en el monte. Quiero que entiendan esto y voy a ir explicando poco y rápido esto. Jesús estaba en el monte. Jesús pudo bajar hacia el monte, hacia donde estaban ellos. Lo hizo cuando fue a invitarlo a Pedro, que estaba en la barca. Jesús fue hasta donde estaba Pedro y le dijo sígueme. Jesús fue hasta donde estaban estos hombres, donde estaba Andrés, y le dijo sígueme. Pero resulta que aquí Jesús no bajó hacia donde ellos. Resulta que Jesús estaba en el monte y les dijo a los que Él escogió, suban acá. Diga conmigo, tenemos que aprender a diferenciar. Diga conmigo, tengo que aprender a diferenciar cuando Él baja y cuando Él me pide que suba.
Amén. La salvación es cuando Él baja. La impartición cuando yo subo. Él vino a salvarnos porque bajó a caminar entre nosotros. Se vistió de carne y vimos su gloria. Pero cuando se trata de alguna impartición, tenemos que subir. Ya conmigo, tengo que subir. Ya conmigo, tengo que subir. Amén. Dios bajó al pueblo para liberar a Israel. Pero Moisés tuvo que subir al monte para adquirir poder. Yo quiero que entiendan esto. Hay momentos donde Dios baja y disfrutamos su presencia. Nos maravillamos, somos bendecidos, pero todavía no hemos aprendido a diferenciar cuando Él empieza a llamarnos. Amén o no amén. Dios llamó a Moisés y en esa zarza había el equipamiento y el poder y la autoridad que se requería para liberar a Israel. Pero Dios descendió a Egipto a liberar una nación. Amén o no amén. Escucha bien, Dios puede liberar tu casa, pero necesita que uno suba. Amén o no amén. ¿Estamos? No sé si le dan un chupete, por favor. Dios puede salvar a mi casa. Dios puede venir a mi casa y puede liberar a mi casa, pero necesita que uno suba. Y en este caso, cuando Dios quería entregar autoridad, impartir autoridad, le pidió a los que Él escogió que subieran. O sea, estaban ellos mezclados con la multitud y le dijo: vengan para acá. Ustedes, los 12, a quien estoy llamando, Mateo, Andrés, Marco, vengan. Judas, ven. Juan, Jacobo, venga. Felipe, venga. Suba para acá. Entonces los 12 que estaban envueltos en la multitud comenzaron a subir hacia el lugar donde Jesús los llamó. Diga conmigo: hay momentos y lugares donde debo de estar. Amén. Diga conmigo: hay momentos, hay etapas, hay temporadas. Unas estoy con la multitud y unas me toca estar con Él. Unas estoy envuelto con la gente, otras solamente tengo que estar envuelto con Él. Amén o no amén. Dios subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dios sigue llamando a personas. Dios sigue tocando corazones, pero personas que puedan acudir a ese llamado de estar con Él. Ya conmigo: a ese llamado de estar con Él. Busca más de su presencia y vas a ver de qué te vacías. Pasa más tiempo con Él. Sube a ese monte y te darás cuenta que no eres el mismo. Pero si sigues en la llanura, si sigues en lo acostumbrado, siempre seguirás siendo el mismo. Vuelvo a repetir: la salvación, cuando se trata de salvación, es que Dios baja. Cuando se trata de impartición, es que uno sube. Amén. Amén o no amén. Si quiere revelación, tiene que subir. Si quiere salvación, ellos ni siquiera tienen que orar. Para usted salvarse, ni siquiera tiene que orar. Ese día le cayó su amor, su gracia, usted creyó y se salvó. Porque quiere unción, quiere autoridad, quiere poder, quiere revelación de la palabra. Ahora sí le va a tocar subir, si es que lo quiere. Si no lo quiere, quédese como está. Amén. Yo lo deseo, yo lo quiero, porque no quiero seguir como estoy. Yo no quiero pasarme la vida viendo en mis narices cómo Satanás me roba todo lo que me ha prometido, porque no hay nadie que lo enfrente. Amén. Es como el que quiere ser empresario, pero no quiere madrugar. El que quiere ser empresario, pero no quiere dormir menos. Quieren ser empresarios, pero no quieren invertir. Dile que a tuyo: si tú no haces eso, no sales del común denominador. Lo mismo funciona en el reino de los cielos. Tú quieres caminar en la salvación, siempre dándote aliento, animándote a que busques al Señor. Ven, necesitas que te escriban para que busques al Señor. Sigue, quédate ahí. Y pasarás 10 años y tendrás 10 años, hermanos, motivándote para que busques al Señor. Hermanos, escribiéndote para que busques al Señor. Y te pasarás 10 años así. ¿O quieres ser la persona que escriba a otros?
Amén. Doy gracias a Dios que nadie me tiene que estar escribiendo para ir a la iglesia. Gracias a Dios. Y dile que a tuyo, puedes decir lo mismo. Porque ahí viene lo que digo, lo que sigue a continuación. Y estableció a 12. Diga conmigo, establécete. ¿Saben lo que es establecerse? Quedarse ahí. Una asignación Jesús les entregó a los 12. Ya no eran discípulos, ahora los llamó para ser apóstoles. Tiempo atrás los llamó para ser discípulos, pero en este llamado los establece como apóstoles, le da una asignación. Y dice, y los estableció. Ya conmigo, los estableció. A los que acudieron a Jesús, los que subieron de donde Jesús, diga conmigo, ellos se establecieron. Ahora entiende por qué entre los 15,000 se fueron todos y 12 seguían. Amén. Porque la única forma de usted establecerse es con el Señor. Y si usted todavía claudica, es que si voy o no voy, usted lo que le falta ir es donde el Señor. Ya está yendo donde la iglesia, pero usted tiene que ir donde el Señor. Porque solo Jesucristo tiene el poder para establecer a una persona. Y una persona en el Señor establecida, aunque miles se vayan, yo sé dónde estoy. Porque a mí los miles no me establecen, mi hermano no me establece, el que está al lado suyo no lo establece, quien lo establece es el Señor. O sea que en medio del sacudón, cuando los miles se fueron, los 12 sabían dónde estaban. Por eso cuando Jesús le dijo, si quieren váyanse también, ellos dijeron, no, Señor, porque nosotros conocemos, creemos quién eres tú, y solo en ti encontramos palabra de vida eterna. ¿Qué se llama eso? Corazones establecidos. Corazones que dicen, es mi casa, es mi Señor y no lo voy a dejar. Amén. ¿Por qué menciono esto? Porque está en parte, esto tiene parte y mucho que ver si queremos caminar en autoridad. Amén o no amén. Así que dile que a tuyo, establécete en el Señor. Es muy importante que te establezcas, porque si no logras establecerte serás removido. Pedro no era un hombre establecido, era como una caña que mueve el viento, era muy inestable, pero con Jesús se estableció. Está bien que usted llegue muy inestable ante el Señor, que un día tiene toda la pasión para amar a Dios, otro día no tiene ganas ni para ir a la iglesia, un día tiene todas las ganas para orar, otro día no tiene ganas ni para leer la Biblia. Está bien que llegue así, pero no debe de vivir así, porque eso no está bien. Amén. O frío o caliente, pero nada de tibio. Tibio el café, tibio el té, pero su vida no. Amén. O sea, Dios no entibia nada. Dios no entibia a nadie, Dios lo calienta. Quien lo enfría es Satanás, pero Dios es el que calienta. Tú tienes que establecerse en el Señor. Y vuelvo a repetir, y eso se logra subiendo. Pues he predicado hoy, sube al monte. Pero el establecerse en el Señor se lo logra subiendo, no estando abajo siempre. A los que acudieron a Jesús es muy importante que te establezcas, porque de ellos dependerá mucho la autoridad que ejerza sobre el enemigo. Establécete en el Señor y en su palabra, y verás cómo el enemigo empezará a huir. Dile que a tuyo, establécete en el Señor. Diga conmigo, en el Señor y en su palabra. Porque ante los acontecimientos de su vida, usted es quien decide cómo camina. Y cómo camina revela en qué está establecido. Si camina por pura emoción, usted está sobre la arena. Pero si usted está establecido en la palabra, usted ante cualquier circunstancia de la vida actúa de acuerdo a lo que está establecido en su vida. Escrito está, así debo de actuar, así debo de caminar, porque escrito está. Cuando su reacción sea esa, puedo decir, usted está establecido.
Pero si está, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo, usted no está establecido. Usted corre peligro. Amén. Usted corre peligro. Ante alguna situación usted debe decir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice mi Señor? Entonces diríamos que usted está establecido en el Señor. Pero si usted actúa de acuerdo a emociones, usted no está establecido en el Señor. Usted está establecido en sus emociones. En estos días tuve que viajar a una compañía en una sede en Quito. Y yo le hacía una pregunta a los jefes. Le decía, ¿cómo hace? Porque su compañía es de muchos jóvenes, muchos jóvenes. Y yo le digo, ¿y cómo hacen con los jóvenes? Porque los clientes que vienen y ven a los jóvenes muchas veces los subestiman, lo menosprecian. ¿Cómo hacen? Porque a muchos de ellos, la mayor parte de ellos, le digo, es su primer trabajo, así que van a estar con miedo, inseguros, acomplejados y no serán convincentes. ¿Sabes lo que me decía ella? Muy importante. Me decía, sí, nos ha pasado, no terminan vendiendo nada. El cliente se termina yendo porque al asesor no le entendieron absolutamente nada. Pero decía, pero todos los días les damos charlas, los entrenamos, se empapa bien en el tema, se empapa bien en la venta, conoce del tema, le enseño hasta cómo hablar, se le enseña hasta cómo vestir, le enseño qué significa esto y lo otro. ¿Para qué? Para que cuando esté con el cliente sea convincente y logre una venta. O sea, ya ese muchacho me decía, ya no va a gaguear, ya no va a tambalear, ya no va a estar nervioso porque está seguro de lo que va a hablar. Eso es cuando nos establecemos en la palabra. Ante Satanás estoy seguro de lo que yo proclamo, estoy seguro de lo que yo creo. Y mi palabra y mi confesión y su mensaje debe ser convincente. Porque si su mensaje no es convincente, capaz usted no está convencido de lo que predica. Usted no está convencido de lo que cree. Si usted no está convencido de lo que cree, ¿cómo va a convencer a otros? Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Diga conmigo, que estuviesen con él. Otra de las cosas que Jesús pidió es que estuviesen con él, que caminaran con él y que sean fieles a él. Antes de enviarlos a predicar, antes de enviarlos a echar fuera demonios, mira el proceso de estos discípulos. Primero tuvieron que subir, segundo establecerse, y tercero tener una relación con él, que estuviesen con él, que caminaran con él. Donde se moviera Jesús, ellos tenían que ir. Tres cosas acontecieron antes de Jesús enviarlos a predicar: que suban al monte, que se establezcan en el Señor y que tengan una relación con él. Amén. Diga conmigo, tengo que subir, establecerme y tener una relación con él. Amén. Para que estuviesen con él. Diga conmigo, para que yo le sea fiel. Diga conmigo, para que yo sea fiel con él. Ahora, esto el Señor me ministraba. La fidelidad abre puerta a la autoridad. Diga conmigo, la fidelidad abre puerta a la autoridad. Si usted no es fiel, usted no es confiable para el Señor. Y eso usted debe entender. Los que tienen negocios y empresarios que tengo aquí saben a lo que yo me refiero. Una persona fiel no es confiable. Usted no sabe en qué momento le van a robar. Usted no sabe en qué momento le van a estafar. Usted no sabe en qué momento se van a aprovechar del puesto que usted le da para terminarlo perjudicando a usted y su compañía. Si usted se saca una persona fiel, se sacó una lotería. Si usted tiene una persona fiel, se sacó la lotería, porque las personas fieles son confiables. Amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Bien. La fidelidad abre puertas. Por esa razón, Judas no pudo echar fuera a Satanás, porque ya Jesús les había dado autoridad para echar fuera demonios, y Judas no pudo detectar a ese demonio. Ya Jesús le había dado autoridad para sanar a los enfermos, y Judas no tenía la autoridad para echar fuera ese demonio que entró a su corazón.
Por esa razón Judas no pudo echar fuera a Satanás, porque ya en su corazón había propuesto entregar a Jesús. Un corazón que no es fiel, un corazón que no camina en autoridad. Pero una persona fiel, diga conmigo, abre puerta a la autoridad. Diga conmigo, abre puerta a la autoridad. Se lo pruebo. Lucas 19. (19:13), una gran enseñanza. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocia entre tanto que vengo. Negocia entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos a que éste reine sobre nosotros. O sea, aparte de los siervos que él había llamado, había una compañía de gente que no querían que este señor gobierne sobre ellos. ¿Cuál era la misión de los 10 siervos? Negociar la mina que el Señor le había entregado para que produzca. Verso 15. Aconteció que vuelto él, o sea, el Señor regresa, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, o sea, la mina, para saber lo que había negociado cada uno. Llega el Señor de muy lejos y al recoger la negociación de las minas que el Señor había entregado a 10 siervos. Y esto fue en contra del gentío que no quería que este Señor reinara. Verso 16. Vino el primero diciendo: Señor, tú me diste una mina, tu mina ha ganado 10 minas. Voy a repetir, esto es muy interesante. Entiende el escenario en que se mueven. Eran 10 siervos contra una gran compañía que aborrecía al Señor. ¿Me entiende? No sé si me hago entender. O sea, estos 10 siervos estaban dentro de una gran multitud, de un pueblo que no querían que este Señor reine. Y Dios llama a 10. El primero dice: tu mina, la mina que tú me diste, una mina, te he ganado 10 minas. Y le dijo: aquí te traje 10 minas. Mira lo que dice el Señor. Verso 17. Jesús le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No la tenía. No tenía. Cuando llama al siervo no tenía ningún grado de autoridad. Pero a pesar de la ola, porque es fácil ser fiel cuando todo el mundo aplaude a un Señor. Porque mucha gente siempre se deja llevar por la ola de comentarios. Pero ser fiel ante una comunidad que aborrecía al Señor, por eso Jesús le dijo: buen siervo, has sido fiel en lo poco, ahora tendrás autoridad. Mira lo que le dice: sobre 10 ciudades. Diga conmigo, la fidelidad. Diga conmigo, la fidelidad me prepara para algo más grande. Dile que a tuyo: nunca te canses de ser fiel. Tú no sabes sobre qué te van a poner mañana. Por eso las personas que no son fieles no son confiables. No ejercen autoridad. No tienen el corazón desarrollado para gobernar. Pero una persona fiel, la persona fiel es porque se debe a alguien, y de ese alguien está aprendiendo, de ese alguien está siendo capacitado. Jesús le dijo: hombre fiel, has sido fiel en lo poco, ahora tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué hombre? Nunca se imaginó. El hombre nomás solamente trabajaba para devolverle a su Señor lo que le había pedido, pero ese día no solamente lo felicitan, sino le dicen: tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, tendrás autoridades sobre 5 ciudades. Vino otro
diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Ya conmigo, este hombre prestó oído donde no debe. ¿Por qué le digo? Verso 14: porque sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. No queremos que este reine sobre nosotros. Este siervo le prestó oído a esta compañía o a esta embajada. Tuve miedo. Eres un hombre severo. ¿Lo conocía? Le pregunto, ¿este hombre o este siervo conocía a ese señor? No lo conocía. Entonces, ¿por qué decía que era severo? Como alguien, o sea, un ejemplo, aquí tengo empresario, usted contrata a alguien, usted no lo contrata porque lo conoce, ¿sí o no? Usted no lo contrata porque lo conoce. Usted contrata por su currículo que cumple con lo que usted requiere. Usted no sabe si es borracho, si es adúltero, si es drogadicto. Usted lo contrata porque tiene un currículo. Este hombre a quien contrató no conocía a su señor, pero él se llama a decir: sé que eres severo, que toman lo que no pusiste y ciegan lo que no sembraste. Diga conmigo, suena a chisme. Entonces el verso 22, entonces le dijo: mal siervo eres, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomó lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Como tú dices, pues no puse mi dinero ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Diga conmigo, Dios no da nada a los que no son fieles. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. O sea, el que tiene 10 minas terminaba teniendo 20 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Por qué no podemos decir: mas todo el que tiene un corazón fiel se le dará, mas el que no tiene corazón fiel, lo que tiene se le quitará? Y mira lo que dice el Señor: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Qué nos muestra Jesús? Cómo la fidelidad abre puerta a la autoridad. Y la autoridad siempre se ve desde una perspectiva sobre algo o sobre alguien. Y esta vez este siervo tenía autoridad sobre 10 ciudades. O sea, sobre algo y sobre alguien. Tenía la capacidad. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer en el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo, nada me dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, regocijaos de vuestro nombre está escrito en los cielos. Esta autoridad es mayor que toda autoridad del enemigo. La autoridad que Jesús nos da es mayor que toda autoridad del enemigo. Esta autoridad está por encima de toda potestad de las tinieblas. Jesús dijo: yo doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. Diga conmigo, sobre toda fuerza. Diga conmigo, sobre toda fuerza. Ahora, ¿quién ejerce autoridad sobre esta fuerza del enemigo? No soy yo, sino la autoridad que me delegaron. Y Jesús promete que nada me dañará. Esta autoridad fue exaltada hasta lo sumo. Está en el lugar más alto, sobre todo principado. Esa misma autoridad, diga conmigo, me entregó el Señor. Porque esta autoridad no subió hasta lo más alto. Esta autoridad no se sentó, esta autoridad se sentó en un trono. La autoridad de Satanás no llegó. Fue despojado, fue echado fuera. Pero Jesucristo llegó al lugar más alto, indicando que Él está por encima de todo. Así que no hay por qué temer. Más bien, estas huestes de maldad, Satanás y su demonio, deben de temer a la autoridad que el Señor nos ha entregado. Tenemos que caminar en autoridad en la que Jesús nos entregó, para hollar serpientes, para echar fuera demonios,
para destruir toda obra del diablo. La Biblia dice que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Dile que tú necesitas la autoridad para traer libertad a tu casa, a tu familia. Autoridad para echar fuera ese demonio que está impidiendo su avance económico. Autoridad para echar fuera esos demonios que están trayendo duda, incertidumbre a su barrio o a su negocio. Echar fuera ese demonio que ya lo tiene por años enfermo. A echarlo fuera. Ya conmigo, echarlo fuera. Ya conmigo, echarlo fuera. No espere que se lo echen, échelo usted, porque a usted le entregaron esa autoridad. Dios entregó la autoridad a la iglesia. Y diga conmigo, yo voy a pisar. A mí no me van a pisar. Diga conmigo, yo voy a pisar. Jesús nos declaró esto desde el principio. Cuando Eva pecó, cuando Eva se desvió, le dijo: bueno, la generación de esta mujer te va a pisar, te va a destruir, te va a derrotar. Tú lo único que harás es herir, pero esta simiente va a destruir. Diga conmigo, va a destruir. Y en Apocalipsis nos habla de un hijo que nace con vara de hierro y va a ejercer autoridad sobre las naciones. Entonces nuestro linaje, o la profecía de mi Señor que le dijo a Satanás, es que nosotros estamos sobre todo demonio. Jesús puso a la simiente de una mujer que pecó, ahí donde se manifiesta la gracia, de una mujer que pecó, de una mujer que falló. Dios pone a esta generación por encima de la serpiente que en ese momento representaba a Satanás. Amén. Dios le dijo ese día a Satanás, capaz, escucha bien esto, capaz si ese día no sucediera lo que sucedió, la serpiente todavía estuviera caminando. Digo conmigo, para los que aman a Dios todo opera para bien. Ese día Dios le dijo: ahora te arrastrarás. Diga conmigo, me la puso más fácil. Imagínese usted pelear con una serpiente frente a frente. Imagínese si una boa, esa es enorme, más grande que usted. Pero el Señor dijo: bueno, ahora te vas a arrastrar, porque esta generación se levantará y te va a pisar a ti. Diga conmigo, es la posición mía de yo estar sobre, diga conmigo, yo estar sobre principados. Él no solamente vino a salvarme, Él no solamente vino a que yo llore cuando yo me acuerde de esa cruz. No, Él vino a darme autoridad sobre todo demonio que un día me tenía esclavo, sobre todo demonio que un día yo me doblaba ante Él. Yo no tengo que doblarme a la enfermedad. Usted no tiene que doblarse a la enfermedad. Jesús lo hizo libre de eso. Y no solamente lo hizo libre de eso, sino le dio autoridad para que usted ahora esté sobre la enfermedad. Usted estaba arrastrado y sumergido bajo el yugo de la pobreza. Jesús, por su gracia, lo liberó de esa pobreza y le dio autoridad para usted estar encima de la pobreza. Así que diga conmigo, yo no debo andar arrastrado por el polvo, porque a mí no me llamaron a eso. Y Satanás quiere que tú te arrastres con él, que andes en autocomiseración. Es que nadie me quiere, todos me dan la espalda. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dile que tú debes de establecerte en el Señor. Establécete en el Señor. Siempre hay uno más que sufre más que tú. Tú creyendo que tú eres el único que sufre, hay otros que sufren. Así que, iglesia, debes de levantarte y caminar en esa autoridad. Efesios 1:16. Interesante los mensajes que el Señor trae, porque humanamente, o cualquiera que no pasa con el Señor o que no toma en serio esta responsabilidad de iglesia, capaz estuviese predicando un mensaje de sabiduría y prudencia. Y yo creo en la sabiduría y en la prudencia, pero una sabiduría que la disfrazan de sabiduría cuando es miedo y temor. Fácil cerrar los cultos por la noche para que nadie corra riesgo, pero eso sería un acto de cobardía. La semana pasada Dios nos habló sobre hay poder en su nombre. Hoy nos está hablando de que Él nos dio autoridad. No que nos va a dar, nos dio autoridad. Y es para patear demonios. Para patear demonios. Amén.
Ayer que venía de viaje íbamos en el taxi. Íbamos hablando de la situación que vivía el país. Y le comenté el testimonio del domingo de los muchachos. Porque él decía, yo me guardo temprano, me dice, porque la delincuencia está terrible. Yo ya 6:30, 7 ya guardo mi carro y hasta el otro día. No se puede, dice, no se puede trabajar. Y le dije, ¿sabe? Un día se subieron un bus 3 ladrones. Y le comenté el testimonio que hace rato le comenté. Ellos decían, gloria a Dios por ellos, porque estaban los hermanitos. No es que estaban los hermanitos, es que hay poder en su nombre. Es que habían como 20. No, así estuviese uno. Ese día esos ladrones se iban. Porque no es que hay poder en los 20, hay poder en el nombre del Señor. Amén. Y le dije, esa es la evidencia del poder que tiene el nombre de Jesús. Por eso yo creo en Él. Al final terminé orando. El hombre creo que se fue contento y en paz. No pierda tiempo. Si usted anda en taxi, eche fuera todo demonio de temor. Porque hoy el tema es esto. Hablamos de lo que hace fulano, la muerte de acá, la muerte de allá. ¿Y por qué no contamos las maravillas del Señor? ¿Por qué entrar con el mismo vocabulario que hoy el país está? Cada día alguien tiene que contar de un muerto. Acá ya están vacunando, acá ya están otros. Y nosotros siguiendo contando lo mismo. De ninguna manera. Hay que contar las maravillas de aquel que nos llamó a su luz admirable. Para que la gente con miedo sepa que yo no sirvo a un Dios en vano. Yo sirvo a un Dios vivo y real, que tiene poder, que no solamente ante Él se doblan demonios, sino hombres también. Amén. Si usted tiene un negocio, el que venga, que tengo que contarle algo muy interesante. Y háblele del Señor. Adelántese usted. Hay pastores que no sé con qué intención, pero usted sí sabe cuál es la intención suya. Adelántese, llegó, venga, siéntese que vamos a comer juntos. Mientras usted coma, yo le anuncio las virtudes de aquel. Amén. Un día entró un hombre a una iglesia, malo, perverso, con la única intención de matar al pastor que estaba predicando. El hombre se hace pasar como alguien que quería ir a la iglesia, entra y todo. Mientras todo el mundo estaba sentado, el hombre saca el cuchillo y iba a apuntar directamente al pastor. Y de repente toda la iglesia se levanta a orar y el hombre se quebró, cayó al piso y no pudo hacer lo que quería hacer. Y ese día una iglesia que oraba destruyó las obras de Satanás, sin armas, sin fuerzas, porque hay poder en el nombre. Nos dio esa autoridad. Amén. Diga conmigo, yo tengo esa autoridad. Pastores, que mi barrio, usted su barrio lo va a liberar, porque a usted Dios le dio autoridad. Por eso usted está aquí. Hoy usted está conociendo, aprendiendo que Dios le dio autoridad. Amén. Vacunarán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me vacunarán. Hay poder. No ceso de orar, dice Pablo, y dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Mira lo que está diciendo Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Sabemos la esperanza que Él nos ha llamado? ¿Sabemos la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Sabemos la grandeza de su poder para con nosotros? Dice Pablo, es para con nosotros. Que sepamos la esperanza que Él nos ha llamado, que sepamos la riqueza que hay en su gloria, que es herencia para los santos, para mí, y que sepamos la grandeza de su poder para conmigo, que yo creo. O sea, Pablo está orando que la iglesia en Efesios tenga revelación de lo que Cristo le entregó. Tenemos creyentes desesperanzados. Cuando Pablo dice, yo oro para que usted conozca la esperanza que los ha llamado. Oro para que sepan las riquezas de su gloria
y oro para que conozcan la grandeza de su poder. ¿Las conocemos? Pablo dice, esto no viene por mensaje, porque tal vez yo predico hoy de autoridad y del poder en el nombre y usted no lo ejerce, usted no lo practica. Pablo estaba consciente de que esto venía por medio de revelación. Diga conmigo, revelación. Que Jesús alumbre nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos. Como hoy publiqué en el Estado, si usted es todavía una persona que vive recordando su pasado y sus pecados pasados, usted está pisoteando la sangre, pisotea el perdón y no cree en la palabra de Dios. Si usted vive todavía sumergido bajo culpa y condenación, hay mucha tiniebla en su mente, porque la justificación viene por medio de que yo creo en mi Señor Jesucristo. No viene por medio de otra, viene por medio de lo que yo creo. Usted es justo porque usted cree que es justo, no porque siente que es justo. Y si usted vive bajo culpa y condenación, usted pisotea la sangre del Cordero. Usted le está diciendo al Señor que su pecado tiene más poder que la sangre de Cristo. Pablo le está diciendo, iglesia, conozcan la esperanza que Él nos ha llamado, las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder, para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y mira lo que dice: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo, hay poder. Dile que a tuyo, no sé, míralo a los ojos y dile, no sé si tú ya te acostumbraste a la modorra de todos los cultos. Si usted no brega con esos demonios, y así se va a pasar años enteros. ¿Por qué? Porque no conocemos y no se nos ha sido revelado la vida que nos llamó Jesucristo. A la vida que Jesucristo nos llamó. Una vida alta, una vida que el hombre interior se renueva cada día. Una vida llena de fuerza y de vigor. No hemos. ¿Por qué? Porque estamos bien sentados entre la multitud y no queremos subir. Iglesia, aprenda a subir, porque si no se pasará años perdiendo tiempo. Aprenda a subir, aprenda a buscar al Señor, aprenda a meterse, a encerrarse un par de horas, un par de días con el Señor, a descubrir lo que Jesús ganó para usted. Esto no es solamente para el pastor. O sea, esto no ganó el Señor para el pastor, ganó para la iglesia, para usted. Para usted. ¿Me entiende? Amén o no amén. La oración de Pablo era para que la iglesia entendiera y fuera revelado el poder que Jesús le entregó. No sé cómo me vean o cómo me escuchen cuando le digo, vamos a orar para que todo demonio y todas estas extorsiones terminen. No sé si usted lo crea, pero no lo digo por animarlo, lo digo porque es real. Yo creo en el poder de mi Señor. Que sea trayendo Jesús revelación a esta iglesia del gran poder que nos fue entregado. Hoy le decía a mi esposa, ¿cómo tú entiendes lo que le voy a leer ahorita? No sé cómo lo entenderán, pero lo escuché así en mi corazón. Pablo descubrió ese poder. Pablo descubrió la riqueza de esa gloria, porque si no, no lo hubiese dicho. Por eso no hubo cárcel que le robara el gozo. Y las cartas de alegría, de gozo, ¿sabe dónde le escribió? En la cárcel.
No la escribió por ahí de vacaciones, cuando todo estaba bien. Las escribió en una cárcel. Cartas de alegría, de gozo, de victoria. No hubo nada en este mundo que apartara su mirada de Jesús. Por eso digo que él descubrió este poder. Amén. Nada separó a Pablo de Jesús, ni nada, ni ningún diablo pudo destruir a Pablo. Solo pudieron matar su cuerpo, nada más. Pero Pablo venció. Amén. Diga conmigo, solo mataron su cuerpo, nada más. Un día, un hijo mío, mi hijo, por decirlo así, el único varón que tengo, muy preocupado, porque ya va creciendo y va entendiendo. Ve a su papá joven y ve a mi mamá ya con canas, y ve al papá de mi mamá más viejito. Y él dice a la mamá, le dice: mamá, yo no quiero que te hagas viejita. Yo no quiero que te hagas viejita. Yo no quiero que te hagas como mi abuelita. Y la mamá diciendo: todos vamos a llegar para allá. Un día la mamá de tu papá estaba jovencito y hoy estaba con canas. No, pero yo no quiero que te hagas viejita. ¿Por qué? Que no quiero que te mueras. Yo no quiero morirme. Yo no quiero crecer. Yo no quiero hacerme viejo. Yo no quiero morirme. Íbamos en el carro. Le dijo: este es el secreto. Le dije: por eso es que amamos y servimos al Señor. Porque los que aman y sirven al Señor nunca mueren. Solo se pegan una dormida hasta que Cristo los levante. Jesús dijo un día a los discípulos: no teman del que puede matar su cuerpo. Teman del que decide a dónde pasa una eternidad. Hoy tenemos más miedo de la muerte que de aquel que es el único que puede decidir dónde yo paso una eternidad. Pablo descubrió ese poder. Pablo descubrió esa grandeza. Y nada llenaba a Pablo más que el Señor Jesucristo. Este Pablo le dice a la iglesia: conozcan la grandeza de su poder. Cuando usted conoce, iglesia, mis hijos, lo grandioso que hace el Señor, créame que usted no se va a afanar por nada. Su mirada ya no está puesta en esas cosas que le roban el sueño, por las cuales se desgasta. Pastor, pero ¿y cómo comemos? ¿Acaso que yo qué como? Yo como Salmo 119. Eso yo como, esa es mi comida. Salmo 23 en la mañana, Salmo 27 en el almuerzo y Salmo 91 por la noche. Yo como lo mismo que usted come. Yo necesito lo mismo que usted necesita. Pastor, ¿usted tiene plata? No la tengo. Aquí está esta hija que administra. Semanas que yo no recibo nada de la iglesia. Ella puede afirmar, sé que está grabando, no puede decir nada. ¿Cómo comemos? Lo único que yo le digo: Señor, si tú me llamaste, tú me sostienes. Tú me sostienes. Y llega, créame que llega. A veces le digo a mi esposa: si yo pudiera sacarle de la gasolina plata, le sacara. Pero a veces solo tenemos lo que hay en el tanque del carro de la gasolina, y con eso nos movemos. Y yo a mi esposa: si yo pudiera de esos convertirlo en plata, lo haría. Pero no ando con pena y no ando diciéndole: oye, tu pastor, el Hijo de Dios, el siervo del Señor Jesucristo, no tiene para comer. Pase alguito. A nadie. Absolutamente a nadie. Pero estoy tranquilo. Hay paz, hay gozo, no pierdo el sueño. Mi esposa siempre me escucha roncar en las noches. Tengo 3 hijos. Los gastos crecen. Pero cuando tú descubres lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido, créeme, usted está libre del afán, libre de la ansiedad, y deja de desgastarse por lo pasajero y se desgasta por lo que tiene valor eterno. Pablo dijo: por amor a vuestras almas me gastaré yo y de lo mío. Pablo encontró dónde realmente desgastarse,
y era en algo que tenía valor eterno. ¿Amén o no amén? Claro que yo creo por riquezas. Yo creo que usted tenga una economía fluida, pero usted tiene que descubrir eso, esas verdades. Y usted no va a ser rico desgastándose para las riquezas. Dios lo va a prosperar, pero descubre esos principios, descubre esas vías, y usted se dará cuenta que el Señor no tendrá que pagar los platos rotos. Usted se dará cuenta que usted vive feliz, suplido, en abundancia, con paz y con gozo, porque encontró que Cristo es la fuente no solo de su salvación, de todo. El problema es que muchas ven a Cristo solamente como el Salvador, pero no lo ven como el proveedor, no lo ven como el que suple, no lo ven como el que sana, no lo ven como el que fortalece, no lo ven como el que anima, solo el Salvador. Él es la fuente de todo, la fuente de mi paz, de mi gozo, de mi esperanza, de mi fe, el autor y el consumador, la fuente de mi provisión. Él suple mis necesidades, Él se hace responsable de sus hijos. Amén. Diga conmigo: y yo camino en esa autoridad. Amén. Amén o no amén. Póngase de pie.